buenas noches, ¿cómo estamos? Díganme cómo estamos. No me siento un poco contento de estar aquí esta noche con ustedes y vamos a hablar un poquito acerca de la palabra de Dios. Y vamos a hablar acerca de la palabra de Dios. Vamos a hablar acerca de qué? De los humildes. Hablar acerca de los humildes. ¿Sí? Ok. Vamos a hablar acerca de los humildes. Bueno, me da mucha alegría estar aquí esta noche con ustedes y quisiera que me escuchen, le presten atención a esta enseñanza que les traigo esta noche, que es acerca de los humildes. Y eso lo podemos ver en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 5. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bueno, eso lo dijo nuestro estimado, amado y Salvador Jesús en el Sermón del Monte. ¿Okay? Una de las cosas que quiero decirle, ¿no? Aquí acerca de el Sermón del Monte es de que a ver, porque esto no quiere estos que no quieren ni dar ni cosa más grande esto. Ahora que yo quiero trabajar, no quiere trabajar. ¿Sí? Vamos a esperar un ratito a ver. Quieren trabajar, nada, ni para adelante ni para atrás. ¿Está bien? ¿Sí? Por esto vamos. Ok, la humildad, la palabra de Jesús resulta chocante. La palabra de humildad es una palabra que es chocante. Si contemplamos a los grandes conquistadores de la tierra, Alejandro Magno, Julio César, Pizarra, Cortés, Napoleón, Hitler, pensamos que habrán tenido posiblemente sus virtudes, pero que la mansedumbre no se destaca entre ellos. El mundo opina que la tierra pertenece a los fuertes, poderosos, prepotentes y ricos. Jesús sostiene que la tierra será para los mansos. El mundo dice, hay de los humildes, porque tendrá que soportar toda clase de burla, abusos, impertinencia e injusticia. Jesús dice, bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Ellos heredarán la tierra. La mansedumbre es un concepto que se presta a malentendidos. Para hacer justicia a esta bienaventuranza, debemos borrar de nuestra mente la imagen de una persona de carácter abogado, una persona de carácter débil. El manso no es una nulidad, un cero a la izquierda tampoco es una persona de carácter débil o pasivo, que a causa de su timidez, cobardía o pusilanimidad no se atreve a hablar o a defender la causa de la verdad y la justicia. No es una persona servil o voluble que se deja llevar por todo viento de doctrina que cambie de colores, que como camaleón, según las opiniones de los que lo rodean, que no sabe mantener firmes sus convicciones. De hecho, el concepto de humildad se presta a muchas interpretaciones diferentes. No limitaremos
aquellos que tienen que ver con el contexto inmediato de nuestro versículo, como el significado etimológico de la palabra empleada en griego y con los claros antecedentes bíblicos de la bienaventuranza. En cuanto al contexto, la humildad es una de las principales características de los pobres en espíritu que lloran sus pecados. En realidad, no hay gran diferencia entre el pobre del espíritu y el humilde. ¿Y acaso la pobreza del espíritu describe al hombre más que como es en sí mismo? Esto es quebrantado de corazón. Entre la humildad describe al hombre de su relación con Dios y con los hombres. Ser manso es tener una vida fuerte pero tierna y humilde. Tener un espíritu fuerte pero dócil. No se trata de ser débil, inclinado o cobarde. Es poseer todas las emociones y capacidades para tomar y conquistar, pero poder controlarlo. Es disciplina en acción porque Dios tiene el control. Lo opuesto a la mansedumbre es la arrogancia o el orgullo. En demasiadas personas hay un aire de autosuficiencia y superioridad. Una persona mansa sabe que tiene necesidades y no tiene todas las respuestas. ¿Quiénes son los mansos? Bueno, la persona que es controlada, no indisciplinada, la mente y el cuerpo son disciplinados. Nunca se deja en libertad. La pasión y los impulsos, el habla y la conducta a la vista, el tacto siempre están controlados. Por tanto, no reine el pecado de su cuerpo mortal para que ustedes no obedezcan a su lujuria. Eso está en el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 12. La persona que es humilde no es soberbia, es humilde ante Dios, el que conoce sus necesidades de Dios y de la mano de Dios sobre su vida, su necesidad de ser salvo y controlado por Dios. Es humilde ante los hombres, sabe que no es hipótome de la nominalidad ni la cumbre de los conocimientos de los hombres, ni lo tiene todo, ni lo sabe todo. Mira, vamos a ver lo que dice aquí en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 3. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe de pensar, sino que piense como buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. La persona que es amable no se irrita fácilmente, siempre tiene control cuando trata con la gente, sereno, ecuánime, capaz de mostrarte justo sin racional, impulsivamente, capaz de responder en voz baja y ser manso. Mira como lo que aquí en el libro de Mateo capítulo 11, versículo 29 lo que dice. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas. Eso lo está diciendo Jesús, de que aprendamos sobre él, que tomemos nuestro yugo y aprendamos de él porque él es manso y humilde de corazón. Y entonces cuando uno es manso y humilde de corazón, uno va a encontrar descanso para las almas. Para el alma. Okay. Moisés era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la tierra, sobre la superficie de la tierra. Eso lo podemos ver en el libro de Números, capítulo 12, versículo 3. El siervo del Señor no debe ser sencillo, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Eso lo podemos ver en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 24. La persona que es perdonada, no vengativa, porque si ustedes perdonan a los hombres y sus transgresiones, también su Padre Celestial lo ha perdonado a usted. La persona mansa
es una persona tranquila. Tiemble y no peque. Mediten en su corazón sobre su lecho y callen. Eso está en el libro de Salmos, capítulo 4, versículo 4. Esté tranquilo ante Dios. Se entregue silenciosamente a Dios, reconociendo su necesidad, sin constancia ni pompa. Y silenciosamente se presenta ante Dios diariamente, dependiendo de qué, de Dios para su guía y cuidado. Mira como lo dice aquí en el libro de Salmos, capítulo 46, versículo 10. Estén quietos y sepan que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones y exaltado seré en la tierra. Está callado delante de los hombres. Está callado delante de los hombres. Camina tranquilamente delante de los hombres. Controlado en todas las cosas, tanto en el habla como en el comportamiento. A que tenga por su ambición a llevar una vida tranquila y se ocupan con sus propios asuntos y trabajan con sus manos tal como lo hemos mandado. El humilde es una persona mansa y contrita en contraste con el arrogante, soberbio y autosuficiente. La mansedumbre se da en la persona que no piensa más alto de sí que lo que debe pensar, y es la consecuencia lógica de su reconocimiento de su miseria ante Dios, de haber sido convencido por el Espíritu y quebrantado por la denuncia del Evangelio. Quien realmente se ha convertido así, manifestará, quien se ha convertido realmente así, manifestará en su vida posterior las marcas de su quebrantamiento. Ya no puede seguir en su orgullo, en lo sucesivo será manso y humilde. La tercera bienaventuranza brota de las dos anteriores, principalmente pues la mansedumbre tiene que ver con cierta actitud hacia Dios, la docilidad de su autoridad, la obediencia a su palabra y el humilde acatamiento de su voluntad. Pero ¿cómo ocurre con muchas virtudes cristianas, luego se hacen excesivas a las relaciones con los demás? Por tanto, Pablo dice así acerca de los creyentes de Creta: que no injuren a nadie, que no sean contagiosos, sino amables, mostrando toda consideración para que todos los hombres, con todos los hombres, aquí la repetición de la palabra toda es la es el key de la cuestión. No nos cuesta mostrar cierta mansedumbre hacia algunas personas, sino es hacia todas las personas. Así que todo es la palabra clave aquí. Pero la exigencia del Evangelio es que nuestra mansedumbre sea total, tanto en su naturaleza intrínseca como en su aplicación. ¿Para con qué? Para con todos los hombres. En otras palabras, la mansedumbre, como el orgullo, toma muchas formas. Es prima hermana de la confianza en Dios y de la sencillez de corazón. Participe de la paciencia, la renuncia a derechos personales, el rechazo de toda agresión y violencia, la molestia, el dominio propio, la búsqueda del bien ajeno más que el interés egoísta, la amabilidad y la afabilidad. El manso nunca busca la venganza, sino que acepta la injuria y consciente de ser defraudado. Por temperamento, muchos tienen alguna de estas características. El creyente, dice Pablo, debe tener todas, lo cual es imposible si no es por la obra del Espíritu Santo. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fidelidad. En segundo lugar, y en cuanto a su origen etimológico, la palabra manso tiene que ver con la doma de los animales. La persona mansa es una persona domada. Ahora bien, aunque es cierto que en un mundo caído
Dios ha establecido diferentes autoridades humanas con el fin de frenar el mal y el desorden. Las autoridades civiles en el ámbito social, los padres en el ámbito familiar, los pastores en la iglesia, etcétera. Y nunca fue su intención original que el ser humano ejerce dominio y tiranía sobre otros hombres. Pero tampoco lo fue que viviese en un total autonomía, señor absoluto de su propia vida. El verdadero lugar del hombre está bajo el señorío de Dios. Sin embargo, parece que el hombre está dispuesto a admitir casi cualquier esclavitud con tal de que no tener que acatar la voluntad de su único señor legítimo. Como el potro salvaje se resiste a ser domado por Dios. El manso, en cambio, es aquel que se ha doblegado ante la doma divina. Ya no se resiste a la voluntad del Señor, pero, como decíamos al principio, no es una persona débil o sin principio firme, todo lo contrario. El potro domado es tan fuerte como el potro salvaje, pero ahora sus energías están bajo el control de su amo. La persona domada por Dios tiene la tanta iniciativa, creatividad, energía y fuerza de voluntad como antes, quizás más, porque la sumisión de la voluntad de Dios le da vigor, fuerza y resistencia. Pero con otra diferencia. Mientras antes estas cosas estaban sujetas a sus propios apetitos y a pasiones egocéntricas, ahora están puestas al servicio de Dios, de la justicia y de la justicia. El manso, por tanto, es una persona que ya no pone resistencia al señorío de Dios, sino que es dócil, se somete gozosamente a su gobierno y se entrega a su servicio. En el Antiguo Testamento, el ejemplo supremo de mansedumbre es Moisés. Moisés era un hombre muy humilde y manso, más que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra. Eso lo vimos en el libro de Números, capítulo 12, versículo 3. En el Nuevo Testamento es Jesús. Es Jesús donde dice, tomen mi yugo, tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Ni el uno ni el otro eran personas de carácter débil y fluctuante, sino personas de voluntad firme, pero ejemplares en su sumisión a la voluntad de Dios y, por lo tanto, libres de arrogancia y prepotencia en su relación con los demás. Pero en tercer lugar, en esta bienaventuranza, Jesús se hace eco de un texto del Antiguo Testamento y seguramente esperaba que fuese extendida a la luz del mismo. El texto en cuestión está en el libro de Salmos, capítulo 37, versículo 11. Los humildes poseerán la tierra y se les darán en abundante prosperidad. Es un salmo que nos advierte en contra de los peligros de dejar de engañar por la aparente prosperidad de los malos. No te irrites a causa de los malhechores. No tengas envidia de los que practican la iniquidad. Tal engaño nos conducirá a imitar su maldad y a practicar la ira, la manipulación, la violencia y la justicia. En cambio, el creyente debe aprender que a pesar de las apariencias inmediatas, la verdadera prosperidad es para el hombre que confía en Dios y deja sus manos sus causas. La tierra por heredad. La tierra por heredad. El galardón de los humildes es que heredarán la tierra. ¿De qué tierra? Está hablando Jesús. ¿De qué tierra? Sin embargo, sin duda,
A muchos lectores la respuesta le parece tan obvia que se sorprenderán de solo hecho de plantear la pregunta. ¿La tierra es el mundo entero? Pero para los oyentes de Jesús, la afirmación puede haber resultado un tanto ambigua en el pensamiento de hebreo. La tierra era la tierra prometida y la frase habrá evocado recuerdos de Sodom y de la entrada de Israel en Canaán. Sin embargo, el hecho de que sus oyentes ya estuvieran en la tierra prometida, al escuchar estas palabras quizás indique que habrán entendido la frase en un sentido más universal, conforme a la expectación mesiánica ya proclamada en el Antiguo Testamento. La esperanza de los mansos, pues, es la de ver, según su promesa, nuevo cielo y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 13, dice, pero según su promesa, nosotros esperamos nuevo cielo y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Hay dos puntos que deben destacarse en la recompensa de los mansos. Vamos a ver lo que dice el libro de Salmos, capítulo 27, versículo 11. Señor, enséñame tu camino y guíame por senda llana por causa de mis enemigos. Los mansos heredarán la tierra ahora, es decir, actualmente disfrutan y experimentan las cosas buenas de la tierra. En estos momentos estamos heredando la tierra. ¿Por qué? Porque estamos aquí con Dios y Dios quiere prepararnos a todos nosotros para cuando vayamos para el cielo. Si no sabemos vivir aquí, menos vamos a saber cómo vivir en el cielo. Los mansos se sienten cómodos consigo mismos, saben quiénes son, por lo tanto, son fuertes y confiados, pero tiernos y humildes. Mira lo que dice en el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en usted la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Los mansos saben dónde van, son enseñables, no tienen nada que demostrar, tienen propósito, significado y trascendencia en la vida. En el futuro no me está reservado la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Eso lo podemos ver en 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 8. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que puedan resistirla. Eso están en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13. Los mansos tienen alma pacífica, llevan cualquier presión y tensión que se le presenta hacia Cristo y Él las alivia todas. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para su alma. Porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Esto lo dijo Jesucristo en este libro, en el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 28 al 30. Los mansos heredarán la tierra eternamente, es decir, los cielos y la tierra nuevos. Se le promete a una herencia de vida eterna y de dominio porque son coheredores con ¿quién? ¿Con quién? Con Cristo, son coheredores, por supuesto, con Cristo, coheredores con Cristo. El Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si en verdad padecemos con Él,
al fin de que también seamos glorificados con él. La heredad de Dios no es para los arrogantes ni para los que utilizan armas mundanas para conseguir riqueza, poder y posesión. Es para los que confían humildemente en Dios. ¿Quiere usted ser humilde o manso? ¿Quiere usted ser humilde o manso? Es una pregunta que le estoy haciendo. Dígame, contéstemela. ¿Quiere usted ser humilde o manso? Si queremos ser humildes, si queremos ser mansos, debemos prestar mucha atención a la progresión del pensamiento de la bienaventuranza, ya que nos proporciona una escalera de 3 pasos hacia la mansedumbre. El paso inicial comienza en la primera bienaventuranza en Mateo capítulo 5, versículo 3, donde dice, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. O la pobreza del espíritu que proviene del verdadero conocimiento de nosotros mismos. Nos damos cuenta de que no hay nada dentro de nosotros que nos que recomiende ante Dios. Nos quedamos cortos, necesitamos a Dios. En la siguiente bienaventuranza, en Mateo 5, capítulo 4, capítulo 5, versículo 4, dice así, bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Pasamos al duelo, lo más natural que es que lamentamos nuestro estado de pobreza espiritual. Este duelo es un estado envidiable porque en él somos bendecidos y consolados. Debemos señalar que la pobreza del espíritu y el duelo son negativos. Debemos señalar que la pobreza del espíritu y el duelo son negativos. Sin embargo, cuando está presente la verdadera pobreza del espíritu y el duelo espiritual, deja paso a la virtud positiva de la mansedumbre. En cierto sentido, la mansedumbre es superior a los dos estados anteriores porque surge de ellos. El proceso es tan natural, tan hermoso y sin embargo también tiene bastante sobrenatural. Debemos detenernos aquí y decirnos a nosotros mismos. Veo cómo funciona la progresión y veo cómo viene por la gracia, pero ¿cómo puede saber cuando soy verdaderamente manso? ¿Cuándo yo puedo saber cuando yo soy verdadero manso? ¿Cuándo lo puedo hacer? Tengo que hacer un autoanálisis. Vamos a ver, te lo voy a decir ahorita mismo. Esa es una buena pregunta. Eso, ¿cómo puedo saber yo cuando soy manso? Esa es una buena pregunta. La respuesta no puede decirlo mejor. No, esta respuesta que le voy a dar no puede decirlo mejor. El hombre que es verdaderamente manso es el hombre que se asombra de que Dios y el hombre puedan pensar en él también y tratarlo también como lo hace. Se lo voy a volver a repetir. La respuesta, ¿cómo es que tú sabes de que tú eres manso? La respuesta es esta. El hombre que es verdaderamente manso es el hombre que se asombra de que Dios y el hombre pueden pensar en él también y tratarlo también como lo hacen. Entonces, cuando usted vea de que Dios lo está tratando muy bien, que Dios lo está tratando muy bien, y cuando usted vea de que y está pensando bien de usted, cuando usted vea que los hombres también lo tratan bien y piensan bien de usted, entonces cuando usted puede llegar a la conclusión de que usted es manso. La prueba de si solo somos verdaderamente mansos no es si somos verdaderamente mansos o no. La prueba no es que si somos verdaderos mansos o no. Podemos decir que somos pobres, pecadores, sí. Más bien, lo que hacemos cuando alguien más nos llama pecadores, si arrepentirnos, intentarlo. Preguntas. Voy a hacer unas cuantas preguntas, ¿no? ¿Cuál es la opinión que el mundo tiene de una persona mansa o gentil? Otra pregunta. ¿Qué significa realmente ser manso? Pregúntese usted mismo y contéstelo usted mismo. ¿Okay?
Describe a una persona más mansa que conozca. ¿Qué rasgos esperas? ¿Qué necesitas aprender de estas personas y aplicarlo a tu vida? ¿De qué bendiciones disfruta una persona mansa ahora en estas tierras? ¿Son estas bendiciones algo que puedas reclamar para ti mismo? ¿Vale la pena hacerle esfuerzo por alcanzarla? Bueno, aquí ya vamos a concluir con esta lección que le traje esta noche acerca de la mansedumbre. Una de las cosas fundamentales que nosotros debemos tener y ponerlo en práctica es cuando el hombre, nosotros podemos saber de que nosotros somos mansos, cuando el hombre que es verdaderamente manso es el hombre que se asombra de que Dios es el hombre, ok, el hombre que se asombra de que Dios y el hombre pueden pensar en él también y tratarlo también como lo hace. Cuando nosotros pensamos de que Dios y los hombres nos tratan tan bien y piensan bien acerca de nosotros, es cuando nosotros podemos considerarnos una persona mansa. Es una persona mansa y entonces la mansedumbre es uno de los frutos del Espíritu Santo. La mansedumbre nosotros no la podemos tener por nosotros mismos. Nosotros tenemos que tenerla por mediación del Espíritu Santo porque nosotros estamos acostumbrados a vivir una vida que no es la más adecuada acerca de las cosas de Dios y acerca de la humildad. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? De que tenemos que ponernos, como dice un hermanito, debemos ponernos las pilas, ¿para qué? Para poder ser igual que nuestro Padre Celestial, para que todos nosotros podamos alabarlo a Él, para que todos nosotros podamos hacer todas las cosas lindas que Él ha hecho. Bueno, yo me voy a despedir ya en estos momentos, ya voy a terminar esta pequeña clase y me da mucho gusto de haber estudiado con usted, haber practicado este pequeño sermoncito que di y que pongamos en práctica lo que nosotros hemos aprendido. Una de las cosas que hemos aprendido es de que los bienaventurados son los mansos, porque vamos a ¿qué? A recibir la tierra por heredad. Ahí nos vemos y que tengan buen día. Hasta mañana. Buenas noches.